Muy buenos días, profe. Mi nombre es Jadiel Alejandro Torres Moreno, soy de mecatrónica y yo le voy a presentar los tipos de lenguaje y los vicios del lenguaje. Lenguaje oral y escrito. Lenguaje oral. Por medio de la palabra los humanos no solo nos comunicamos con nuestros semejantes, también organizamos nuestra experiencia externa e interna. Pensamos con palabras y acumulamos información que después compartimos con los demás. Esta facultad humana de representar, expresar y comunicar ideas mediante la palabra, signo lingüístico, constituye en el modelo de todo sistema comunicativo. El lenguaje oral es el normal, es el que utilizamos todos los seres humanos para comunicarnos. Lenguaje escrito. Se define como un sistema de comunicación que se realiza por medio de signos visuales gráficos. Cada uno de ellos representa un elemento de la palabra, sílabas o fenómenos. La palabra escrita es otra forma de expresar nuestras ideas. Al escribir ordenamos nuestro pensamiento con lógica y con ciertas normas gramaticales básicas para que el lector comprenda el mensaje de manera eficiente y efectiva. Lenguaje kinésico y proxémico. Lenguaje kinésico es un tipo de comunicación no verbal, expresada a través de los movimientos del cuerpo y la postura, gestos, expresión facial, mirada, sonrisa, tono de voz, nuestra ropa y hasta el olor corporal. Son formas de lenguaje kinésico. Su carácter es muy espontáneo y natural, además de ser una gran importancia dentro de la comunicación. En otros casos, este lenguaje nos quiere decir que es todos los gestos que nosotros hacemos. Cuando nosotros con simple reírnos, la otra persona sabe que nos estamos riendo de algo y nos expresamos de alguna manera. Son cuando alguien simplemente te toca y ya sabe por qué lo hizo y qué significa. Y el lenguaje proxémico sucede cuando las personas utilizan el espacio físico que los rodea para comunicar sus mensajes. El emisor y el receptor organizan sus encuentros y con estas distancias definen su relación interpersonal. La distancia espacial juega con el papel importante en el desarrollo y comportamiento de todo individuo. El sitio en el que trabaja, donde se realizan sus compras, la escuela, a lo que asiste, a los espacios que frecuentó a sus amigos. En otro caso, esto quiere decir que cuando una persona, si va a la biblioteca, si va o a los videojuegos o a cualquier lugar, lo podemos identificar y podemos decir que esa persona es mucho de eso. Por ejemplo, si una persona va al parque, a la biblioteca, podemos decir que esa se comunica por medio de la naturaleza, por medio es más solitaria, no sé. Y es un lenguaje que transmite, pero diferente. Y cuando una persona va a los videojuegos, puede transmitir un lenguaje entre los videojuegos y así. Lenguaje icónico y fonético. Lenguaje icónico. Es el lenguaje en el cual interviene la imagen. La información se predice visualmente. Las imágenes son señaladas que mantienen una relación de semejanza con significado. Son análogas al objeto que sustituye o disfrazan de alguna de las propiedades. Por ejemplo, las señales de tránsito que aparecen en las carreteras para indicar a los automóviles que curvas o que están por pasar por zonas de derrumbes o arqueológicas. En otro caso, quiere decir que el lenguaje icónico son los señalamientos y así expresamos que no podemos ir por ahí o que no podemos hacer ciertas cosas sin tener que decirle a alguien, simplemente con un señalamiento, un letrero que diga que aquí no se puede. Lenguaje fonético. El lenguaje fonético no verbal se refiere a sonidos de uso común que se utiliza para transmitir un mensaje de manera clara y concreta. Y el lenguaje fonético verbal se refiere a los sonidos físicos que intervienen en las articulaciones de habla humana a través de la lengua o idioma particular. Vicios del lenguaje. Barbarismo. Se llama barbarismo a la gramática tradicional, a un vicio del lenguaje que consiste principalmente en pronunciar o escribir malas palabras o emplear vocablos impropios. No se debe considerar barbarismo el empleo intencional de alguna palabra o frase extranjera hecho por quien conoce su propia lengua y domina. La anfibología. La anfibología es catalogada como un vicio de dicción y se define como aquello que se presta para más de una interpretación, o sea, algo que se vuelve ambiguo en su significado. Por ejemplo, cuando alguien dice que vas a caer para abajo, o salió volando para arriba, o voló por el aire, son cosas ambiguas que no tiene caso decirlas. El pleonasmo también conocido como redundancia, es una figura teórica en la cual consiste en el empleo de uno o más vocablos innecesarios con una frase para el cabal sentido de ella o para identificar su significado. Los sinónimos de pleonasmo son repetición, redundancia, abundancia, exceso, entre otras. Aquí también hablando de la redundancia, que es esa persona se sentó en la silla porque no podía estar parada, cuando podemos decir esa persona se sentó sin necesidad de decir estar parada, o
se cayó para abajo, lo mismo que repetimos ahorita, que es la redundancia. O otra cosa es el exceso, cuando alguien quiere especificar muy bien las cosas. Por ejemplo, si yo dijera que me gusta el color rojo, pero me gusta el azul, o sea, no puedo, tengo que decir un color en específico, tengo que decir algo en específico. La redundancia. Redundancia es una figura teórica que consiste en utilizar palabras iniciales que no añaden nada nuevo a la idea que se quiere transmitir. Se emplea para dar fuerza al mensaje. Por ejemplo, calla la boca. La boca ya está implícito en el orden cállate. Es lo que se refiere a la redundancia. Cacofonía. La cacofonía se define dentro de los vicios del lenguaje, errores que se cometen al hablar y que dañan el enunciado o discurso, como es un sonido desagradable para el oído y que se presenta por la repetición innecesaria, recurrente o cercana de fenómenos en una misma frase o por la combinación inadecuada de los distintos.